Hombre lobo. En el interior de Bahía, lejos del bullicio de las grandes ciudades, existen pueblos donde el tiempo parece caminar despacio. Los días están marcados por el sol abrasador y el trabajo en el campo, y las noches son silenciosas, interrumpidas apenas por el canto distante de un animal o por el viento pasando entre los árboles. Es en esas noches largas y oscuras que comienzan las historias más antiguas, aquellas que los más viejos cuentan junto a la hoguera, cuando los niños se acercan a los adultos con los ojos muy abiertos y los oídos atentos, esperando escuchar sobre criaturas que caminan entre lo real y lo imaginario. Entre todas esas historias, ninguna causa tanto miedo y fascinación como la del hombre lobo. No se trata simplemente de un hombre que se transforma en fiera. Es un ser que lleva consigo toda la moralidad, los miedos y las supersticiones del pueblo sertanejo. En aquel tiempo nadie se reía de la historia del hombre lobo. Era temido, respetado y muchas veces usado como advertencia para los que faltaban a la fe, para los que desobedecían a los padres o para los que recorrían caminos peligrosos lejos de la seguridad del pueblo. Decían que el hombre lobo solo aparecía en las noches de luna llena, cuando la luz plateada de la luna se reflejaba en las hojas secas de la caatinga, iluminando los caminos y revelando sombras que parecían cobrar vida propia. En esas noches, el viento llevaba rumores de aullidos y gruñidos que nadie podía explicar. Era el momento en que lo humano y lo animal se mezclaban, y la línea que separaba la razón de lo sobrenatural se volvía tenue. Según la tradición del lugar, la maldición del hombre lobo recae sobre personas comunes, casi siempre hombres o mujeres, que sin saberlo atraían el destino por sus actos o por su propio origen. Algunos contaban que el séptimo hijo varón de una familia estaba predestinado a convertirse en hombre lobo cuando cumpliera 13 años, salvo si era bautizado de manera especial o bendecido por un sacerdote. Otros creían que la transformación podría alcanzar a cualquiera que cometiera grandes pecados, se alejara de la fe o participara de prácticas oscuras a cambio de riqueza o poder. Y así, entre rezos y alertas, el pueblo seguía su vida, sabiendo que en cualquier noche de luna llena, una sombra podría surgir de la nada, caminando entre los árboles, mirando con ojos rojos y hambrientos, y desapareciendo solo con la primera luz del día. Era en el pequeño pueblo de Santo Antonio do Brejo, donde las historias de hombre lobo eran más vivas. Allí vivía un hombre llamado João da Mata, conocido por todos como trabajador y honesto, pero también reservado. Vivía solo en una casa sencilla, cerca de una plantación de mandioca y maíz. Algunos decían que João tenía un secreto, aunque nadie supiera cuál. Otros simplemente afirmaban que, en noches de luna llena, desaparecía misteriosamente y al día siguiente aparecían marcas de patas grandes y profundas en la tierra húmeda. João creció escuchando las historias del hombre lobo contadas por sus abuelos, que decían que el ser solo atacaba a personas que se alejaban del camino de la fe o de la moral de la comunidad. Pero él nunca imaginó que pudiera estar destinado a vivir esa maldición en carne propia. Sus dientes se alargaron y sus uñas se convirtieron en garras afiladas. João ya no era humano. Se había transformado en el hombre lobo que siempre había escuchado en las historias. Cuando la noticia se extendió por el pueblo, el miedo se apoderó de todos. Quien conocía a João sabía que nunca había sido malvado, pero ahora el imaginario colectivo transformaba cada sombra, cada aullido distante en amenaza. Los habitantes cerraban puertas y ventanas, llevaban bendiciones, ramas de ruda y rosarios, y evitaban caminar solos después del anochecer. A los niños se les enseñaba a dormir temprano y nunca mirar por la ventana en las noches de luna llena.
Decían que, si veían los ojos rojos del hombre lobo, podrían ser seguidos o incluso llevados. Las historias contadas junto a la hoguera reforzaban la lección. La maldición existe y debe ser respetada. Algunos habitantes más viejos afirmaban que João aún mantenía rasgos humanos, luchando contra el instinto salvaje, pero que no podía controlar completamente sus ataques. Por eso vagaba por el monte, siempre distante de las casas, y solamente el amanecer traía de vuelta su forma humana. En las noches de luna llena siguientes, João comenzó a percibir que ya no controlaba completamente su cuerpo. En cada ciclo lunar, el dolor surgía antes del anochecer, un ardor en los huesos, una picazón que recorría cada centímetro de la piel y un calor que parecía venir desde dentro de la carne. Sus vellos crecían, las uñas se alargaban y los dientes se transformaban en colmillos afilados. Por más que tratara, João sentía su humanidad escurrirse entre los dedos, dejando apenas el instinto animal. Vagaba por el monte, lejos de las casas del pueblo, y aún así lograba escuchar el sonido de las personas a lo lejos. A veces, el olor de la sangre de las gallinas o de los animales del campo lo atraía hacia el interior de la aldea. Era como si la fiera dentro de él estuviera viva, queriendo salir, deseando correr, cazar y aullar. João sufría, pero también percibía algo que el pueblo no veía. La maldición no lo hacía cruel, solo transformaba su cuerpo, mientras su mente permanecía humana, aprisionada dentro de la forma salvaje. El miedo que el pueblo sentía hacia João Hombre Lobo crecía con cada luna llena. Todos comentaban sobre los gritos, aullidos y marcas dejadas en la tierra. Los niños lloraban cuando miraban por la ventana y veían la sombra de la criatura corriendo entre los árboles. Los adultos rezaban toda la noche, pidiendo protección y explicando a los niños que la fe era la única arma contra el mal. Algunos habitantes comenzaron a percibir que había más en la leyenda que simple terror. Entendían que el hombre lobo era una metáfora viva, la necesidad de equilibrar instintos y humanidad, la importancia de respetar la fe y la lección de que todo exceso o pecado tenía consecuencias. Las historias contadas junto a la hoguera, entonces, no servían solo para asustar, sino para enseñar valores fundamentales: disciplina, respeto a la comunidad y atención a las señales de la naturaleza. Había quienes afirmaban haber visto al hombre lobo de cerca. Un grupo de jóvenes, curiosos y audaces, decidió seguir las huellas de João Hombre Lobo una noche. Vieron pisadas grandes y profundas en la tierra mojada. Oyeron aullidos que helaban la espina y por algunos segundos llegaron a vislumbrar los ojos rojos brillando en la oscuridad. Algunos juraron que la criatura desapareció como humo, dejando apenas la luna reflejada en las hojas secas del suelo. Otros relatos eran más dramáticos. Una señora contó que despertó con un ruido cerca de su puerta y vio la sombra de João Hombre Lobo parada, mirándola fijamente antes de desaparecer en la noche. Un agricultor afirmó que sus animales, inexplicablemente, estaban protegidos y sanos, a pesar de ataques recientes de zorros y gatos monteses. Así, la leyenda continuaba extendiéndose, con elementos de terror, misterio e incluso protección, volviéndose parte inseparable de la vida de la comunidad. Con el tiempo, la comunidad comenzó a buscar respuestas más profundas. Se consultó a rezadores y curanderas. Ellos explicaban que la maldición no era un castigo por ser humano, sino la consecuencia de una herencia o de actos ignorados por quienes no respetaban los límites de la fe. Algunos afirmaban que solo un ritual de purificación, realizado en la luna llena con elementos sagrados, agua bendita, ramas de ruda y oración colectiva, podría liberar al hombre lobo de su condición. João, aunque aprisionado en su forma animal,
participaba mentalmente de esos rituales. Sentía la energía de las oraciones, la fuerza de la comunidad y la presencia de los ancianos. Era como si, poco a poco, la misma aldea estuviera ayudando a revertir la maldición, uniendo fe y solidaridad. Cada oración se transformaba en esperanza, cada vela encendida, en un lazo entre la humanidad perdida y la bestia que habitaba en su cuerpo. Cierta noche, cuando la luna llena estaba en lo alto del cielo, ocurrió algo extraordinario. Juan Hombre Lobo sintió el dolor habitual recorrer su cuerpo, pero esta vez no vino solo. Alrededor de la hoguera del pueblo, la gente se reunió en oración y cantos. Curanderas y rezadores colocaron ramas de ruda en un círculo, rociaron el suelo con agua bendita y comenzaron a entonar palabras antiguas, cargadas de significado y fuerza espiritual. La transformación comenzó, pero ahora algo era distinto. Juan sintió por primera vez que podía controlar a la bestia dentro de sí. Los aullidos ya no eran solo instintos de caza, se transformaron en gritos de liberación. El cuerpo salvaje comenzó a encogerse, la piel cubierta de pelos disminuyó y la forma humana volvió lentamente tomando el control de su mente y de sus movimientos. La comunidad observaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asombro y reverencia. Todos comprendieron que la maldición, que parecía un castigo, también traía una lección sobre fe, unión y respeto. Juan emergió de la noche transformado no solo en humano, sino en alguien que ahora llevaba consigo la sabiduría de la experiencia, la conciencia de sus actos y la responsabilidad de proteger y guiar a su pueblo. A partir de esa noche, la leyenda del hombre lobo en el interior de Bahía adquirió un nuevo significado. Juan contó a la comunidad todo lo que había vivido: los dolores, los instintos animalescos, la lucha contra la bestia dentro de sí y la percepción de que la maldición no era injusta, sino una advertencia. Explicó que el hombre lobo no atacaba por maldad, sino que era la manifestación de fuerzas reprimidas dentro del ser humano. Pecados, arrepentimientos e impulsos ignorados se transformaban en algo físico durante la luna llena, revelando lo que cada uno cargaba por dentro. Así, la leyenda no era solo terror para asustar a los niños, sino una herramienta de reflexión y aprendizaje, enseñando sobre responsabilidad, fe y respeto a la naturaleza y a la comunidad. Tras ser liberado de la maldición, Juan volvió a vivir con normalidad, pero nunca más se alejó de la comunidad. Comenzó a enseñar a los niños y jóvenes sobre la importancia de respetar a los mayores, la fe y la naturaleza. Las historias del hombre lobo continuaron siendo contadas junto al fuego, pero ahora con un sentido diferente. No solo para asustar, sino para transmitir conocimiento, moralidad y tradición. Los ancianos explicaban que cualquier persona podía enfrentar instintos internos que parecían incontrolables, pero que la fe, la unión y el autocontrol eran armas poderosas. Así, la leyenda del hombre lobo se convirtió en un símbolo de aprendizaje, recordando que todos tienen responsabilidades, que nuestros actos tienen consecuencias y que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza de redención. Con el tiempo, el nombre de Juan Hombre Lobo se volvió sinónimo de coraje, sabiduría y superación. El pueblo de Santo Antonio do Brejo pasó a ser conocido como un lugar donde las leyendas no solo asustan, sino que enseñan. Los niños que escuchaban la historia crecían sabiendo que la vida está llena de desafíos y que el verdadero valor está en enfrentarse a uno mismo, a los propios miedos y a los instintos que surgen en cada persona. El hombre lobo, así, dejó de ser solo terror y se convirtió en símbolo de reflexión y aprendizaje. Cada luna llena que iluminaba la Caatinga recordaba a todos la historia de Juan, las noches de miedo, las oraciones y el poder de la fe.
Y sobre todo, recordaba que la transformación, por más aterradora que parezca, puede llevar a la sabiduría y a la redención. La historia del hombre lobo enseña que los monstruos más peligrosos no están solo fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Son representaciones de nuestros miedos, de nuestros errores y de nuestros instintos más salvajes. La verdadera lucha es reconocer esas fuerzas, enfrentarlas y transformarlas en aprendizaje. Honda Mata es la prueba viva de que, incluso frente a lo que parece inevitable, es posible superar maldiciones, controlar instintos y proteger a quienes amamos. La leyenda del hombre lobo del interior de Bahía no trata solo de horror o terror, sino de vida, fe, valor y conciencia. Enseña que cada persona lleva dentro de sí fuerzas que pueden ser peligrosas o transformadoras, dependiendo de cómo las enfrente. Hoy, cuando la luna llena aparece sobre el sertón bahiano, muchos miran al cielo y recuerdan la historia de João. Algunos dicen que pueden escuchar un aullido distante, pero no de amenaza. Es un aullido de recuerdo, de sabiduría y de legado, mostrando que las leyendas, por más antiguas que sean, tienen el poder de educar, proteger y unir comunidades. Y así termina la historia del hombre lobo del interior de Bahía, con un final cerrado que revela no solo el origen de la criatura, sino también su verdadero significado. No es al monstruo a quien se debe temer, sino a la ignorancia, al irrespeto y a la falta de fe y conciencia. El hombre lobo existe, sí, pero vive como lección, guardián de la moral y símbolo eterno de que el verdadero poder está en la transformación de uno mismo.